El sacrificio de Odín, el precio de la sabiduría. Odín, el padre de todo y flamante líder de los dioses de Asgard, no siempre portó el manto de omnisciencia que tanto lo define en la mitología nórdica. Antes de ser el dios más sabio, antes de ser aquel cuyas decisiones resonaban en los 9 reinos, Odín tuvo que sacrificar algo que la mayoría de nosotros jamás consideraríamos, una parte de sí mismo. La historia que exploraremos hoy no es solo un testimonio de su valentía y voluntad, sino una lección imprescindible para quienes desean entender las verdaderas profundidades de la mitología nórdica. Con esta narrativa embellecida por un tono legendario, nos sumergiremos en los sacrificios de Odín y, lo que es más importante, en el conocimiento que le otorgaron. Prepárate para explorar una de las historias más conmovedoras y complejas de la mitología nórdica, ideal para los amantes de este fascinante universo y quienes quieran profundizar en sus clases de mitología. En su juventud, Odín comprendió lo que muchos dioses y guerreros pasaron por alto. La fuerza bruta, aunque poderosa, siempre es insuficiente para ganar las batallas más importantes. Era sabio para su edad, pero sabía que no bastaba con quedarse en lo conocido. Comprendió que las guerras se ganan con estrategia, previsión y, sobre todo, con el poder del conocimiento. Así, selló su propósito, una búsqueda incansable por la sabiduría absoluta. Esto no solo sería el eje de su vida, sino también el pilar de su liderazgo. Y así, Odín, con sus 2 ojos aún intactos, llegó al pozo de Mimir. Oculto en las raíces de Yggdrasil, el mágico árbol de la vida, el pozo de Mimir contenía las respuestas a los enigmas del cosmos. Pero beber de sus aguas no estaba al alcance de cualquiera. Su guardián, Mimir, custodiaba el pozo con estrictas condiciones. Aquel que buscara este manantial místico debía ofrecer algo que tuviera un valor comparable al conocimiento que ganarían. Con una convicción que impresiona incluso a los que conocen su historia, Odín se arrancó un ojo y lo dejó caer en el pozo como ofrenda. Fue un acto tan inhumano como divino, lleno de simbolismo, que selló su destino. Este sacrificio no solo le otorgó el conocimiento que tanto anhelaba, sino que también lo transformó en el Dios que siempre recordamos, uno con una sola mirada física, pero una visión espiritual infinita. El ojo perdido de Odín sigue siendo un símbolo de su búsqueda implacable. Está ahí, sumergido en el agua del pozo, atestiguando el precio del entendimiento. El sacrificio de su ojo fue solo el comienzo. En su obsesión por adquirir un conocimiento aún más profundo, Odín tomó una decisión que lo colocaría al borde de la muerte. Se dirigió nuevamente a Yggdrasil, el árbol que conecta los 9 mundos, y decidió ofrecer su cuerpo y su vida como ofrenda. Odín se colgó de una de las ramas del árbol, clavándose su lanza en el torso, una herida simbólica que lo mantenía suspendido entre la vida y la muerte. Durante 9 días y 9 noches, permaneció en ese limbo, sin probar comida ni beber una sola gota de agua, enfrentando un dolor indescriptible. Finalmente, al 9º día, las runas, símbolos mágicos que contienen los secretos del universo y la capacidad de cambiar el destino mismo, le revelaron su conocimiento. Estas runas no solo le otorgaron poder, sino que también lo empoderaron como el dios de la sabiduría, la magia y la estrategia. Como líder de Asgard y protector de los dioses y los hombres, Odín no dirigía desde la comodidad de un trono. Era un estratega y guerrero, un protector dispuesto a hacer lo necesario por el bienestar de su gente y la supervivencia de su reino, incluso si eso significaba infligirse sufrimientos extremos. Sus sacrificios no eran solo personales, eran símbolo de su compromiso inquebrantable. Cada nuevo conocimiento que obtenía, cada herida que soportaba, era una herramienta para enfrentarse al caos que se avecinaba. Había un objetivo mayor tras esta insaciable búsqueda de sabiduría: prepararse para el inevitable Ragnarok, la gran batalla final entre el orden y el caos que destruirá el mundo como lo conocemos. Odín sabía desde siempre que su destino estaba sellado, que encontraría la muerte en las fauces del lobo Fenrir, y sin embargo
nunca dejó de buscar formas de proteger a Asgard y a los suyos. Incluso frente a la certeza de su propia muerte, Odín se convirtió en un baluarte contra el final. Sus sacrificios no solo eran herramientas para retrasar lo inevitable, sino una lección para el resto de los dioses y los mortales. En la perseverancia y el conocimiento se encuentra la verdadera fuerza. La historia de Odín es un espejo de preguntas profundas. ¿Fue un líder heroico que sacrificó todo por el bien de su pueblo? ¿O alguien obsesionado con controlar un destino que ya estaba escrito? Hay múltiples interpretaciones, tan vastas y complejas como la mitología misma. Como estudiantes y apasionados por la mitología nórdica, esta es una de las historias que nos permite reflexionar no solo sobre los dioses, sino sobre nosotros mismos. Odín nos enseña que el conocimiento tiene un precio y que quienes buscan comprender verdaderamente el mundo deben estar dispuestos a comprometerse con sacrificios y decisiones difíciles. Ultimately, preparing for the cataclysmic Ragnarok. En nuestras clases de mitología, historias como la de Odín no solo explican las creencias culturales de los antiguos pueblos nórdicos, sino que también plantean preguntas universales sobre sacrificio, sabiduría y propósito. Como estudiantes y entusiastas, al sumergirnos en estas narrativas, nos encontramos con ecos de nuestra propia humanidad, nuestras preguntas y miedos. La figura de Odín continúa siendo una de las más veneradas y fascinantes en el canon mitológico nórdico. Su sacrificio no solo consolidó su poder, sino que también lo convirtió en un símbolo de liderazgo, estrategia y compasión. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, estudiaremos más relatos de los dioses, héroes y criaturas de estos mitos en nuestras clases y materiales. Suscríbete, indaga en nuestra lista de reproducción y únete a esta travesía hacia lo antiguo y lo sublime. El conocimiento siempre está esperando a aquellos que están dispuestos a buscarlo.